Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Pues les doy la más cordial bienvenida a esta segunda videosesión de nuestra unidad de aprendizaje Derecho Internacional Público 1, correspondiente, bueno, pues al grupo I1 de la licenciatura en Derecho Internacional. Como se explicó en nuestra sesión pasada, nuestro curso, bueno, pues se desarrolla bajo esta modalidad escolarizada con mediación tecnológica. Por ello, bueno, pues las sesiones programadas se complementan con todos los materiales e indicaciones y actividades disponibles en su comunidad de aprendizaje que está en Seduca. La grabación, pues, de esta sesión, bueno, va a permanecer disponible en la plataforma para su consulta posterior. En esta ocasión, bueno, vamos a iniciar formalmente el desarrollo de la primera unidad temática, donde abordaremos el tema 1.1, la comunidad internacional. El propósito de esta sesión, pues sí, es definir la comunidad internacional y reconocer sus elementos. A lo largo de la exposición explicaré qué debemos entender por comunidad internacional, quiénes participan en ella, cuáles son las relaciones que se establecen entre sus integrantes y qué función cumplen las normas, los principios y las instituciones internacionales. También distinguiré este concepto de otras expresiones cercanas como sociedad internacional, sistema internacional, comunidad mundial y orden internacional. Y esta distinción es relevante porque el derecho internacional público no surge ni funciona de una manera aislada. Se crea, se interpreta y se aplica dentro. Esperen un momento. Dame un segundito. Segundo. Estoy viendo el acceso de unos de sus docentes a su comunidad ahorita. Entonces, denme un momento y con gusto. Ya.
Bueno, ya, creo que ya quedó. Bueno, retomando el tema que del a propósito de nuestra sesión, pues esta distinción, pues claro que es importante porque el derecho internacional público, pues no surge ni funciona de manera aislada. Se crea, se interpreta y se aplica dentro de una realidad social, política e institucional determinada. Y esa realidad es la que de manera general y con las precisiones que estudiaremos denominamos pues comunidad internacional. Por lo tanto, comprender la comunidad internacional constituye un punto de partida indispensable para estudiar el derecho internacional público. Bueno, pues en esta sesión, y para comenzar, bueno, vamos a llevar esta ruta de nuestra sesión para que, bueno, no se me pierdan. Si en el video, bueno, ven que empiezo a hablar, pues ya saben en qué punto voy, ¿no? Y para comenzar, bueno, pues sí conviene aproximarnos al significado general de la palabra comunidad. En el lenguaje ordinario hablamos de comunidad para referirnos a un conjunto de personas o grupos que mantienen relaciones relativamente estables, comparten determinados espacios, reconocen ciertos intereses comunes y desarrollan formas de organización y convivencia. Una comunidad no consiste solamente en reunir individuos dentro de un mismo lugar. Para que podamos hablar de ella, debe existir algún tipo de relación, vinculación o pertenencia entre quienes la integran. Y a partir de esta idea podemos trasladar el concepto al ámbito internacional. La comunidad internacional. A ver, un segundo. Ya, espero que ya no haya tema de interrupciones. Bueno, y les comentaba que, pues, vamos, a partir de esta idea lo vamos a trasladar al concepto en el ámbito internacional. La comunidad internacional no debe de entenderse como una reunión ocasional de países ni como una lista de estados colocados uno junto a otro en un mapa. Se trata de una realidad pues más compleja. Los estados mantienen relaciones diplomáticas, económicas, políticas, jurídicas, culturales, ambientales, científicas y de seguridad. Celebran tratados, forman organizaciones internacionales, participan en negociaciones, presentan reclamaciones, buscan solucionar, bueno, pues controversias y adoptan decisiones frente a problemas que trascienden sus fronteras. Además, bueno, pues los estados no son los únicos que tienen presencia en el ámbito internacional. En él también intervienen organizaciones internacionales, pueblos, individuos, organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, empresas transnacionales y otros actores capaces de influir en las relaciones internacionales.
Bueno, y les comentaba que, bueno, por consiguiente, la comunidad internacional pues no puede reducirse a la simple suma de los territorios o de los gobiernos existentes. Es un espacio de relaciones continuas, intereses comunes, diferencias, normas, instituciones, cooperación, competencia y sobre todo conflicto. Y uno de los principales rasgos de la comunidad este, internacional es que combina dos elementos que pueden parecer contradictorios. Por una parte, existe pues una pluralidad de estados soberanos, sociedades, culturas, sistemas jurídicos, economías, ideologías e intereses. Y por otra, pues todos ellos comparten un espacio internacional en el que determinadas decisiones producen consecuencias pues más allá de las fronteras nacionales. Y esto no, pues no significa que la comunidad internacional presenta simultáneamente elementos de unidad y diversidad. Hay unidad porque existen problemas compartidos, normas comunes, instituciones internacionales y relaciones permanentes. Sin embargo, también hay diversidad porque sus integrantes no poseen las mismas condiciones políticas, económicas, culturales, territoriales o tecnológicas. Esta combinación pues nos permite comprender por qué la comunidad internacional no es completamente homogénea, pero también, pero también más bien ni está totalmente integrada. En ella hay cooperación, pero también hay desacuerdo. Hay normas comunes, pero también hay controversia respecto de su interpretación y cumplimiento. Hay instituciones internacionales, pero no existe un gobierno mundial equivalente al gobierno de un estado. Hay igualdad jurídica entre los estados, pero existe profundas desigualdades materiales y diferencias de poder. Tengamos presente que esta dualidad estará, bueno, lo vamos a ver durante toda nuestra sesión de nuestras unidades. Ver este tipo de que existe algo positivo, pero algo negativo dentro de nuestra comunidad internacional, ¿no? Para efectos, bueno, de nuestra unidad de aprendizaje, bueno, utilizaremos nuestra siguiente definición acerca, bueno, de qué es la comunidad internacional. La comunidad internacional, pues, en el ámbito global, plural, es en el ámbito global, plural, jurídicamente organizado, pero descentralizado, en el que los estados, las organizaciones internacionales, los pueblos y en determinados ámbitos los individuos junto con otros actores internacionales mantienen relaciones permanentes, reconocen intereses y problemas comunes e interactúan mediante normas, principios e instituciones. Ahora, bueno, pues vamos a explicar esta parte de cada uno de estos elementos, ¿no? Decimos que constituye un ámbito global, una comunidad internacional. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales no se encuentran limitadas en una sola región. Aunque existan comunidades regionales, organizaciones especializadas y diferentes niveles de integración, la realidad internacional contemporánea tiene una clara vocación de universalidad. Un acontecimiento económico, ambiental, sanitario, tecnológico o de seguridad ocurrido en una región puede tener consecuencias en otras partes del mundo. Y no significa que todos los integrantes se relacionan con la misma intensidad y que participen en todas las instituciones. Significa que forman parte de... de una realidad internacional interconectada. Se dice que es plural porque la comunidad internacional está integrada por entidades distintas. Los estados pues no tienen el mismo territorio, población, forma de gobierno, capacidad económica, influencia política
o de desarrollo tecnológico. Las organizaciones internacionales tampoco poseen las mismas funciones ni competencias. Los actores no estatales tienen recursos y formas de intervención diferentes. Por ello, pues no debemos de imaginar a la comunidad internacional como una estructura pues uniforme. Está jurídicamente organizada. La comunidad internacional, pues sí se encuentra regulada por el derecho internacional. Sus relaciones, pues no dependen únicamente de decisiones políticas o de relaciones de fuerza. También se desarrollan dentro de los marcos jurídicos constituidos por tratados, normas consuetudinarias, principios generales, decisiones institucionales y otros elementos de ordenamiento internacional. La existencia de infracciones no elimina el carácter jurídico de este orden. Del mismo modo que el incumplimiento de una norma interna no significa que el derecho nacional sea inexistente. La violación, por ejemplo, de una obligación internacional no destruye por sí misma la juridicidad del derecho internacional. Se dice que es descentralizada la comunidad internacional que no tiene un gobierno mundial dotado de poderes idénticos a los de un Estado, como cuáles, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La ONU no tiene esa función, aunque es un organismo universal, no tiene ese poder, no es un gobierno mundial. No existe un Parlamento universal que dicte las normas internacionales o un Ejecutivo mundial que las aplique de forma general, ni un Poder Judicial con jurisdicción automática sobre cualquier controversia. Existen organizaciones, tribunales y órganos con competencias concretas, pero esas competencias se encuentran delimitadas por sus instrumentos constitutivos y por las normas aplicables. La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, posee importantes funciones en materia de, ¿qué? Pues de paz, seguridad, cooperación y derechos humanos, pero no constituye un Estado mundial. La Corte Internacional de Justicia reconoció que la organización, o sea, la ONU, bueno, pues tiene personalidad jurídica internacional y capacidades necesarias para cumplir sus funciones sin equipararla a un Estado. Sus integrantes pues mantienen relaciones permanentes. La comunidad internacional no se forma únicamente cuando se celebra un tratado, una conferencia o se presenta una crisis. Las relaciones internacionales son continuas. Los estados mantienen representaciones diplomáticas, celebran acuerdos, participan en organismos internacionales, intercambian bienes y servicios y coordinan decisiones en diferentes materias. Estas relaciones permanentes pues producen expectativas de conducta, prácticas institucionales y vínculos jurídicos. La paz, la protección ambiental, la salud, la migración, el comercio, la seguridad, la comunicación digital y la cooperación científica son asuntos que no pueden gestionarse únicamente dentro de las fronteras nacionales. La existencia de intereses comunes no significa que todos los estados los interpreten de la misma forma. Dos o más estados pueden reconocer la importancia de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo discrepar acerca de la distribución de responsabilidades, los costos económicos o las medidas que deben adoptarse. Por ello, un interés compartido puede ser un punto de partida para que la cooperación, bueno, para la misma cooperación, pero no garantiza automáticamente la solidaridad. También pues interactúa mediante normas, principios e instituciones. Finalmente, bueno, pues la comunidad internacional cuenta con reglas que permiten ordenar las relaciones entre sus integrantes. Estas reglas establecen pues derechos, obligaciones, competencias, procedimientos y mecanismos de responsabilidad. Las instituciones internacionales proporcionan estos espacios para negociar, para deliberar, para cooperar, para vigilar compromisos y solucionar controversias. Esto no elimina los conflictos, pero permite causarlos mediante procedimientos jurídicos y diplomáticos.
Es importante, pues sí, distinguir la comunidad internacional de otros conceptos relacionados. No existe no existe como tal una única terminología, pues aceptada dentro de nuestra, déjenme regresar a la primera, pues de nuestra doctrina. Algunos autores utilizan la comunidad internacional y sociedad internacional como expresiones cercanas o intercambiables, como sinónimos también. Otros consideran que representan distintos grados o formas de organización de la realidad internacional. De acuerdo, bueno, hay un artículo que está en la página de Yalinet, también se los comparto en material de apoyo por si lo quieren leer. Es de Antonio Poch y Gutiérrez de Cavides, que parte de este autor se llama el artículo La Comunidad Internacional, su concepto y definiciones. Es un artículo de más de 30 hojas, pero bueno, pues sí sería interesante que lo leyeran. El autor, bueno, pues considera que la diferencia terminológica puede apoyarse en una diferencia conceptual real. La expresión sociedad internacional pone el énfasis en la coexistencia y en las relaciones organizadas entre entidades diferenciadas, principalmente estados soberanos. En una sociedad internacional, sus participantes, bueno, conservan su individualidad y se relacionan porque necesitan coordinar intereses, evitar determinados conflictos o alcanzar objetivos concretos. La relación puede fundarse en el acuerdo, la negociación, la reciprocidad, el intercambio y la conveniencia. Desde esta perspectiva, los participantes no tienen que compartir necesariamente una misma identidad ni todos los valores fundamentales. Es suficiente con que reconozcan pues ciertas reglas de convivencia y mantengan relaciones relativamente pues estables. En la distinción pues doctrinal que retomamos en este artículo de Poch, la sociedad se presenta como una vinculación más consciente, más reflexiva y convencional. Sus integrantes actúan como partes diferenciadas y la relación se estructura principalmente mediante acuerdos y normas jurídicas. Y esta explicación pues, no significa que la sociedad internacional sea una realidad desordenada o carente de derecho. Significa que su unidad se apoya principalmente en la necesidad de coexistir, coordinar intereses y respetar pues, ciertas reglas mínimas. En cambio, la comunidad internacional incorpora una exigencia mayor y no se refiere, solamente a la coexistencia regulada, sino a la presencia de intereses generales, valores compartidos, responsabilidades comunes y determinados niveles de solidaridad. En una comunidad, los integrantes no se limitan a buscar beneficios individuales. También reconoce que existen bienes cuya protección interesa, bueno, pues al conjunto. Imagínense, bueno, México yo creo que lo marcamos más ahora con lo que pasó en el Mundial. Recuerden que qué imagen o qué proyección dimos hacia los extranjeros, ¿no? A pesar de nuestras, a lo mejor podríamos decir diferencias, nuestras ideologías, mantenemos esta conexión, compartimos valores y hay este tipo de solidaridad y lo vemos más en las cuestiones de desastres naturales, ¿no? Es un claro ejemplo cuando estamos ante una comunidad o cuando estamos ante una sociedad organizada. Y desde este enfoque, la paz, la dignidad humana, la protección al medio ambiente o la prohibición de determinadas conductas, aquí no se consideran únicamente intereses particulares de cada estado, sino asuntos de relevancia general. En los libros, bueno, van a encontrar de libros de Derecho Internacional Público o de Relaciones Internacionales, van a encontrar que inclusive en el artículo que van a encontrar el material de apoyo recomendado, caracteriza a la comunidad como una forma de integración y no como una simple suma de partes.
También la relaciona con valores convergentes, vínculos de pertenencia y una orientación hacia fines comunes. Y en el propio autor de este artículo, este Poch distingue pues, la comunidad con una manera de ser y la sociedad como una manera de estar. Y con ello pretende explicar que la pertenencia comunitaria es más profunda que la simple adhesión a un acuerdo, ¿no? Aquí pueden ver. Bueno, ustedes aquí, ustedes pueden aquí ver con calma la presentación. Yo luego a veces me adelanto o luego no le cambio. Nada, ¿no? En este punto, bueno, pues también conviene evitar una conclusión extrema referente a que la realidad internacional contemporánea no tiene que clasificarse de manera absoluta como sociedad o como comunidad. Es más adecuado reconocer que contiene elementos de ambas, presenta rasgos societarios, porque los estados pues sí mantienen su soberanía, defienden intereses propios, negocian mediante acuerdos y actúan dentro de una estructura descentralizada. Pero también presenta rasgos comunitarios porque existen valores comunes, obligaciones de interés general, instituciones permanentes y problemas que requieren respuestas colectivas, ¿no? Podemos imaginar entonces como un continuo. En un extremo se encuentra una sociedad de coexistencia en la que los participantes, bueno, pues solo reconocen las reglas mínimas para evitar su destrucción mutua. Y en el otro extremo se encuentra una comunidad plenamente integrada, caracterizada por una identidad común, una solidaridad intensa y una autoridad central. Y la realidad internacional se encuentra entre ambos extremos, por ser distintos niveles de cooperación e integración, según obviamente la materia y la región. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí pueden encontrar, ustedes lo pueden ver más a detalle en la presentación. Sociedad, el sistema internacional, dentro del concepto, bueno, se utiliza principalmente para analizar qué, pues la estructura y el funcionamiento de las relaciones internacionales. Un sistema está formado por unidades que interactúan de tal manera que la conducta de una influye con las demás. Cuando hablamos del sistema internacional, observamos quiénes son las principales unidades, cómo se distribuye el poder, qué alianzas se forman, qué patrones de cooperación o competencia existen, cómo cambia el comportamiento de los actores ante las decisiones de otros. En cambio, el concepto, perdón, de sistema es fundamentalmente pues, más analítico. No presupone necesariamente solidaridad, valores compartidos o un orden jurídico desarrollado. Puede existir un sistema porque hay interacciones constantes, incluso cuando estas interacciones sean competitivas o conflictivas. En cambio, el orden internacional, que es otro concepto, refiere al conjunto de principios, reglas, instituciones y prácticas que proporcionan cierto grado de estabilidad y previsibilidad y organización a las relaciones internacionales. El orden permite que los participantes conozcan, al menos de manera general, qué conductas están permitidas, qué conductas están prohibidas, cómo se crean determinadas obligaciones, qué instituciones tienen competencias, qué procedimientos pueden utilizarse para solucionar controversias. El orden aquí internacional no elimina las relaciones de poder, tampoco garantiza que todas las normas se cumplan. Su función consiste en proporcionar un marco dentro del cual se desarrollan las relaciones internacionales. Y otro concepto que es la expresión comunidad mundial suele tener un sentido más amplio y menos técnico. Puede utilizarse para referirse a la humanidad en su conjunto, incluyendo personas, pueblos, sociedades culturales, movimientos sociales y actores que no necesariamente poseen una personalidad jurídica internacional, mientras que la comunidad internacional se formula tradicionalmente a partir de las relaciones entre estados y otros sujetos del derecho internacional.
La idea de comunidad mundial pone mayor énfasis a la dimensión humana y global. No obstante, su significado depende del contexto en que lo vamos a emplear. Por ello, dentro del análisis jurídico es necesario precisar si se está hablando de humanidad, sociedad global, opinión pública mundial o comunidad internacional jurídicamente organizada. Y podemos resumir, así como está en su pantalla, que la sociedad internacional destaca la coexistencia organizada y la coordinación entre entidades diferenciadas. La comunidad internacional enfatiza más en intereses generales, valores comunes y solidaridad. El sistema internacional estudia estas interacciones, la estructura y la distribución del poder. El orden internacional comprende las reglas, principios e instituciones que proporcionan organización y previsibilidad. La comunidad mundial alude de manera pues más amplia a la humanidad y a la sociedad como tal global. Y estas expresiones pues están relacionadas, pero no son sinónimos absolutos. Así que, bueno, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, la comunidad internacional no apareció de forma pues inmediata, ni ha permanecido igual a lo largo de la historia. Su evolución ha sido gradual y compleja y no siempre ha sido lineal. Desde la antigüedad han existido comunidades políticas independientes que se relacionan mediante alianzas, intercambios, guerras, acuerdos y formas de representación. Sin embargo, estas relaciones no constituían todavía una comunidad internacional universal. Con frecuencia eran regionales, culturalmente limitadas y dependían de estructuras imperiales, religiosas o comerciales. Con la progresiva consolidación del Estado territorial soberano se desarrolló un modelo de relaciones basado en la coexistencia de unidades políticamente independientes. Los estados comenzaron a establecer relaciones diplomáticas más permanentes, a celebrar tratados y a reconocer reglas de convivencia. Aquí la soberanía permitió afirmar la independencia jurídica, bueno, pues de cada estado, pero también planteó la necesidad de establecer reglas para coordinar su actuación externa. La diplomacia y sus normas como tal comunes, la expansión de estas relaciones políticas, comerciales y marítimas hizo necesaria una mayor estabilidad. Se desarrollaron pues estas prácticas diplomáticas o reglas sobre celebración de tratados, inmunidades, reglas de navegación y conducción hacia pues ciertas hostilidades. Este, la costumbre y los acuerdos, bueno, pues también permitieron crear expectativas de conducta, este, eh, que y consolidar más bien progresivamente pues un orden jurídico interestatal. Con el aumento de la interdependencia surgieron instituciones permanentes destinadas a ¿qué? A facilitar la cooperación en materias técnicas, económicas, sanitarias, postales, laborales y sobre todo de seguridad, como la Unión Internacional del Trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la Unión Postal, que ahora es parte de precedentes que tenemos dentro de, ¿no? ¿Vale? Entonces, parte de que las organizaciones pues sí modificaron la estructura exclusivamente interestatal porque permitieron que los estados crearan órganos permanentes con competencias propias. Las guerras mundiales, las guerras mundiales, mostraron las consecuencias de un sistema incapaz de preservar eficazmente la paz y la seguridad. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en 1945 y estableció una organización destinada, entre otros propósitos, pues, a mantener la paz y la seguridad internacionales, promover relaciones amistosas y realizar cooperación internacional.
Aquí la Carta de la ONU también formuló principios fundamentales como igualdad soberana, el cumplimiento de la buena fe de las obligaciones, la solución pacífica de controversias y la prohibición y de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La comunidad internacional experimentó pues también otra transformación con los procesos de la descolonización. Nuevos estados se incorporaron a las organizaciones internacionales y participaron en la elaboración de normas, principios y prioridades. Desde la creación de la ONU, más de 80 antiguas colonias alcanzaron la independencia y entre ellas México. Este proceso, pues sí, amplió y diversificó significativamente la composición de la sociedad internacional. En consecuencia, el derecho internacional dejó de reflejar exclusivamente la perspectiva de un grupo limitado de potencias y comenzó a incorporar con mayor fuerza cuestiones sobre la libre determinación, el desarrollo, la igualdad, la cooperación y la eliminación del colonialismo. La evolución internacional también incrementó la participación de las organizaciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia reconoció en 1940 que las Naciones Unidas poseen personalidad jurídica internacional y capacidad para formular reclamaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Esta personalidad no es idéntica a la de los estados, sino es funcional y vinculada con las competencias de una organización. El individuo también adquirió mayor relevancia mediante los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos reconocen los derechos a las personas y algunos mecanismos permiten la presentación de comunicaciones o reclamaciones individuales bajo determinadas condiciones. Asimismo, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, instituciones académicas, movimientos sociales y redes de especialistas comenzaron a tener mayor influencia en la formulación, pues, de agendas y en los procesos internacionales. Actualmente, bueno, pues las relaciones internacionales se caracterizan por un elevado grado de interdependencia. Y el claro ejemplo son las cadenas de producción, los mercados financieros, los medios de comunicación, las tecnologías digitales, los desplazamientos humanos, los problemas ambientales, las amenazas sanitarias, pues conectan a las sociedades. Ningún estado puede aislarse completamente de las consecuencias de otros procesos. Y esto no significa que la soberanía haya desaparecido del estado. Significa que el ejercicio de sus competencias soberanas se desarrolla dentro de un contexto en el que las decisiones nacionales pueden generar efectos internacionales. Una vez, pues sí, definido la contextualización de la comunidad internacional, pues sí analizaremos pues sus principales elementos. Yo creo que, bueno, son más imágenes. Recuerden, también se me olvidó comentarles, bueno, yo en cada sesión trato de compartir, aparte sé que ya en su comunidad tienen algún material visual ahí, si le dan en estructura temática en Seduca, van a visualizar esa parte, pero bueno, pues en las sesiones suelo acompañarlos con un pequeño Word o PDF del apunte, como un apunte, ¿no? Para que también no anden muy perdidos. Obviamente el apunte no es la transcripción de mi sesión, más que nada son los puntos tocados. Obviamente, pues vean el video también para que también no se queden con esos elementos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de los elementos. El primero de ellos es la pluralidad de sujetos y actores. El primer elemento, pues, la existencia de esta pluralidad de participantes. Dentro de ellos debemos distinguir entre sujetos de derecho internacional y actores internacionales. Sujetos de derecho internacional, un sujeto de derecho internacional es una entidad a la que el ordenamiento internacional reconoce con diferente alcance derechos, obligaciones y capacidades jurídicas. La personalidad internacional no tiene que ser idéntica para todos los sujetos.
Algunos poseen una capacidad general y otros solo pueden actuar dentro de las competencias que les han sido reconocidas. Los estados, por ejemplo, son los sujetos originarios y generales del derecho internacional. Poseen territorio, población, gobierno y capacidad para mantener relaciones internacionales. Pueden celebrar tratados, establecer relaciones diplomáticas, presentar reclamaciones, adquirir responsabilidades y participar en organizaciones internacionales. Los estados continúan ocupando una posición central porque gran parte de las normas internacionales se crea, interpreta y aplica pues mediante su actuación. Las organizaciones internacionales son creadas mediante acuerdos entre estados u otros sujetos facultados. Tienen personalidad y competencias determinadas por los instrumentos constitutivos, por esos tratados constitutivos, y por las funciones que debe desempeñar. Un claro ejemplo, la Carta de Naciones Unidas es el tratado constitutivo de la ONU. No poseen soberanía territorial equivalente a la de los estados. Su capacidad obviamente es funcional porque pueden actuar en las materias que les fueron creadas y ejercer las facultades necesarias para cumplir sus fines. Como les comentaba, por ejemplo, la ONU constituye el ejemplo más amplio, pero existen también organizaciones regionales y especializadas. Que eso, bueno, pues ya hay una unidad exclusiva de organizaciones internacionales en Derecho Internacional Público 2 en segundo semestre, ¿sale? Aquí vemos nada más una pequeña introducción, pero bueno, lo vamos a ver también más adelante. Los pueblos tienen reconocimiento jurídico, especialmente en relación con el principio de libre determinación, y este principio se encuentra incorporado en la Carta de Naciones Unidas y tuvo particularmente importancia durante los procesos de descolonización. El término pueblo no debe utilizarse de manera imprecisa. Su identificación y las consecuencias jurídicas de la libre determinación depende de las circunstancias y del marco normativo aplicable. Los individuos no tienen una personalidad idéntica a la de los estados. No obstante, en determinados ámbitos son titulares directos de derechos reconocidos internacionalmente y pueden tener acceso a ciertos mecanismos internacionales. Su participación es especialmente visible en los sistemas de derechos humanos. Por ello, es más preciso afirmar que el individuo posee pues una posición jurídica internacional limitada y diferenciada y cuyo alcance depende del régimen aplicable. Los actores internacionales, pues el concepto obviamente es más amplio. Un actor internacional es cualquier entidad capaz de intervenir, influir o producir efectos relevantes en las relaciones internacionales. Entre estos actores, pues encontramos organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, multinacionales, instituciones financieras, movimientos sociales, redes científicas y profesionales, medios de comunicación, gobiernos locales, instituciones académicas, este, comunidades religiosas, grupos con capacidad de actuación transnacional. No todo actor internacional es automáticamente un sujeto pleno de derecho internacional. Una empresa transnacional puede tener Les decía que una empresa transnacional puede tener una enorme, pues sí, influencia económica, pero ello no significa que posee las mismas capacidades jurídicas que un Estado. Se hablaba, por ejemplo, de algunas empresas transnacionales y multinacionales que tenían mayor poder económico que un propio Estado. Y obviamente, pues era un riesgo, pues, en torno a la manipulación, por ejemplo, del ordenamiento interno de un Estado, ¿no? Pero bueno, es un tema que vamos a hablar más adelante. Una organización no gubernamental puede participar en conferencias, aportar información y promover cambios normativos, pero su influencia política o técnica no equivale necesariamente a personalidad jurídica internacional.
Esta distinción evita confundir poder, influencia y sobre todo capacidad jurídica. El segundo elemento es la existencia de relaciones permanentes. Los integrantes de la comunidad internacional pues interactúan en múltiples dimensiones, mantienen relaciones políticas, diplomáticas, económicas, comerciales, jurídicas, sociales, ambientales, científicas, culturales, humanitarias, de seguridad, etcétera, ¿no? Eh, la cooperación, por ejemplo, existe. La cooperación existe cuando dos o más participantes coordinan recursos o acciones para alcanzar pues, un objetivo compartido y puede tratarse de cooperación científica, sanitaria, ambiental, económica o judicial. La coordinación, pues busca evitar contradicciones entre políticas o actuaciones. No siempre requiere crear una estructura integrada y en ocasiones basta con intercambiar información, armonizar procedimientos o establecer calendarios comunes. La negociación es uno de los medios fundamentales de la relación internacional porque permiten identificar posiciones, gestionar diferencias o construir acuerdos. La integración implica un grado más profundo de vinculación y puede incluir la creación de instituciones comunes, procedimientos obligatorios o espacios económicos y jurídicos compartidos. Los participantes también compiten por mercados, recursos, tecnología, influencia política y posiciones institucionales. La competencia pues no es necesariamente ilícita, pero puede generar tensiones. Y cuando los intereses resultan incompatibles o las normas son interpretadas de manera pues diferente, pueden surgir controversias. El conflicto puede mantenerse en el plano diplomático, en el plano económico o en el plano jurídico. En los casos más graves puede afectar la paz y la seguridad. Por ello, la comunidad internacional combina permanentemente entre cooperación y conflicto. Un tercer elemento es la existencia. Recuerden, un primer elemento son los sujetos y actores, un segundo elemento son las relaciones internacionales permanentes y otro tercer elemento es intereses y problemas comunes que es la existencia de intereses y problemas que trasciende obviamente las fronteras, como paz y seguridad internacional, que la prevención de conflictos y la conservación de la paz son asuntos de interés general. Un conflicto armado puede producir desplazamientos, crisis humanitarias, daños ambientales, afectaciones económicas e inestabilidad regional. La protección de los derechos humanos dejó de considerarse exclusivamente en materia interna. El derecho internacional reconoce derechos de las personas y establece obligaciones para los estados, aunque los mecanismos de vigilancia y protección varían según el tratado y la institución correspondiente. La contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático ya no respeta fronteras políticas. La conducta desarrollada dentro de un territorio puede producir efectos en otros estados o espacios comunes. La migración involucra estados de origen, tránsito, destino y retorno. Su gestión requiere coordinación y debe relacionarse con la protección de los derechos humanos, la seguridad, el empleo y sobre todo la integración social. El intercambio comercial conecta también pues economías, genera beneficios, dependencias y controversias. Requiere obviamente pues reglas sobre acceso a mercados, transporte, inversiones, solución de controversias y cumplimiento de obligaciones. La salud pública, las enfermedades transmisibles, y lo vimos con lo del COVID, las pandemias, pueden extenderse con rapidez mediante pues, los desplazamientos internacionales. La prevención y atención a las emergencias sanitarias pues necesitan el intercambio de información, investigación científica y sobre todo coordinación institucional. Conductas como trata de personas, que es en el otro punto, que es delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de bienes, el lavado de activos o determinados delitos informáticos pueden desarrollarse en varios territorios y ningún estado puede investigarlas eficazmente si no existiera cooperación jurídica y policial.
El desarrollo sostenible, pues bueno, vincula dimensiones económicas, sociales y ambientales. Su realización, pues, ¿qué creen? Pues requiere decisiones nacionales, pero también cooperación internacional, financiamiento, transparencia del conocimiento y sobre todo la coordinación. Y la existencia de estos problemas comunes no elimina las diferencias. Los estados pues pueden coincidir en que el problema debe de atenderse y discrepar respecto de quiénes deben de asumir los costos, qué medidas son adecuadas o qué institución debe intervenir. El interés común crea la necesidad de cooperación, pero la cooperación debe construirse mediante negociación, normas e instituciones. El cuarto elemento es la existencia de un orden jurídico internacional. No desarrollaremos todavía, pues aquí de manera exhaustiva las fuentes del derecho internacional porque es contenido de nuestra unidad 2 de nuestro curso. Sin embargo, bueno, para comprender que la comunidad internacional debemos identificar algunas formas generales de creación y manifestación de sus normas. Los tratados son acuerdos internacionales regidos por el derecho internacional. Mediante ellos, pues los estados y otros sujetos con capacidad para celebrarlos establecen derechos y obligaciones. Los tratados pueden referirse en materias como comercio, ambiente, cooperación, derechos humanos, etc. El principio pacta sunt servanda establece que los tratados en vigor obligan a las partes y deben ser cumplidos de buena fe. Y este principio lo van a encontrar en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Igual, vamos a ver esa convención, la vamos a analizar, ¿sale? La costumbre internacional se forma mediante una práctica general aceptada como derecho. No consiste solamente en repetir una conducta, también requiere que esa práctica sea asumida como jurídicamente obligatoria. Los principios generales permiten reconocer fundamentos jurídicos comunes y contribuyen a evitar vacíos en la solución de controversias. Primero en tiempo, primero en derecho, pacta sunt servanda, etcétera, ¿no? En el artículo 38 de su Estatuto de la Corte Internacional de Justicia menciona que los tratados, la costumbre y los principios generales, junto con las decisiones judiciales y la doctrina, son como medios auxiliares para determinar las reglas del derecho. Los principios, los principios esenciales se encuentran para la convivencia internacional, pues se encuentran la igualdad soberana de los estados, el cumplimiento de la buena fe, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, la cooperación internacional, la libertad, la libre determinación de los pueblos, y que bueno, estos principios de las relaciones internacionales se encuentran, pues fue una resolución que realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otro elemento que no debe de confundirse con los principios generales del derecho, es a lo que voy, ¿vale? Pero bueno, el quinto elemento que vamos a ver dentro del tema de la comunidad internacional es la existencia de instituciones. Las organizaciones internacionales pues crean espacios permanentes para la cooperación y entre ellas los estados pueden deliberar, pueden negociar, adoptar resoluciones, celebrar acuerdos, coordinar políticas, etcétera. Y algunas instituciones tienen funciones generales y otras se especializan en determinadas materias. Y parte de las principales funciones pueden consistir en facilitar la negociación, proporcionar información, elaborar recomendaciones, adoptar decisiones pues, dentro de sus competencias, prestar asistencia técnica, solucionar controversias, etcétera. Es importante no confundir institucionalización con centralización. La existencia de organizaciones internacionales no significa que haya surgido de un gobierno mundial. Cada organización posee competencias limitadas. Algunas decisiones son jurídicamente obligatorias y otras tienen carácter recomendatorio, político o técnico. Para conocer sus efectos, siempre debemos revisar el tratado constitutivo, el órgano que adopta la decisión y la norma jurídica aplicable. Otro elemento es la descentralización.
En los sistemas nacionales existe normalmente una autoridad legislativa que crea normas generales, una administración que las ejecuta y órganos judiciales con jurisdicción obligatoria. Pero en el ámbito internacional, estas funciones se encuentran distribuidas. Los estados participan directamente en la formación de tratados y costumbres. Las organizaciones internacionales ejercen la competencia que les han sido atribuidas. Los tribunales internacionales conocen únicamente de asuntos comprendidos dentro de su jurisdicción. Los mecanismos de cumplimiento también varían y pueden incluir negociación diplomática, retorsiones o contramedidas bajo condiciones jurídicas, procedimientos de supervisión, arbitraje, solución judicial, sanciones institucionales, presión política, responsabilidad internacional y cooperación pues técnica. La descentralización no significa ausencia de derecho, significa que las funciones jurídicas no se concentran en una autoridad mundial única. También significa que el consentimiento, la práctica y la cooperación de los estados conservan una importancia fundamental, aunque no todas las normas internacionales dependan de un consentimiento nuevo y expreso para cada situación. Un séptimo elemento es la interdependencia. Existe interdependencia cuando las decisiones y condiciones de un participante producen efectos sobre otros. Un Estado puede adoptar una política económica dentro de su territorio y afectar cadenas de suministro internacional. Puede autorizar una actividad industrial y generar efectos ambientales transfronterizos. Puede modificar controles fronterizos y producir consecuencias migratorias o comerciales. Puede adoptar decisiones tecnológicas que no tengan efectos sobre la circulación internacional de datos. La interdependencia, pues, no implica igualdad. Dos estados pueden depender uno del otro de manera asimétrica. Uno puede tener mayor capacidad para absorber los costos de una crisis o para imponer condiciones durante una negociación. Por ello, la interdependencia puede fomentar la cooperación, pero también convertirse en una fuente de vulnerabilidad o presión. El octavo elemento es la heterogeneidad. Eh, los estados pues son jurídicamente iguales, pero materialmente diferentes. La Carta de las Naciones Unidas establece el principio de igualdad soberana de sus miembros y esta igualdad significa que cada estado posee personalidad jurídica y soberanía con independencia de su tamaño, población o poder económico. Sin embargo, la igualdad jurídica no elimina las desigualdades materiales. Los estados presentan diferencias ¿en qué? Pues en la extensión territorial, la población, los recursos naturales, el poder económico, la capacidad militar, el desarrollo científico, inclusive la infraestructura tecnológica, qué tan influyente es en materia diplomática, acceso al financiamiento, posición dentro de determinadas instituciones. Y estas desigualdades influyen en la capacidad real de negociación y de cumplimiento. Por ello, al estudiar la comunidad internacional, debemos analizar tanto las reglas jurídicas como las condiciones de poder dentro de las cuales opera, ¿no? Y bueno, pues a partir de los elementos anteriores, podemos reconocer pues algunas características de una comunidad internacional contemporánea. Ya casi acabamos, ¿eh? Tiene pues vocación de universalidad. Su ámbito de referencia, pues, ¿qué creen? Es global. Las instituciones internacionales y los problemas comunes se proyectan en distintas regiones y sistemas jurídicos. La universalidad no significa uniformidad ni participación idéntica. Significa que existe una estructura de relaciones cuya orientación abarca al conjunto de una sociedad internacional. Es heterogénea porque está compuesta por estados, organizaciones, pueblos, individuos y actores con condiciones diferentes. Esta diversidad dificulta la formación de consensos, pero también permite incorporar distintas perspectivas. No posee un gobierno mundial, por eso es descentralizada.
La autoridad se distribuye entre estados, organizaciones, tribunales y otros mecanismos. Es dinámica porque la comunidad internacional cambia. Surgen nuevos estados, organizaciones, tecnologías, problemas y formas de cooperación. Y también cambia las interpretaciones jurídicas y las prioridades internacionales. Los acontecimientos nacionales e internacionales se encuentran conectados, por eso es interdependiente. Ningún estado puede controlar por sí solo todos los efectos económicos, ambientales, sanitarios o tecnológicos que lo afecten. Existen organizaciones y procedimientos permanentes, por eso está institucionalizada en determinados ámbitos. Sin embargo, el grado de institucionalización no es igual en todas las materias. Algunos ámbitos cuentan con tribunales, órganos de supervisión o mecanismos técnicos desarrollados, y otros dependen principalmente de la negociación política. Está regulada jurídicamente, las relaciones internacionales están sometidas a principios y normas. El derecho internacional establece obligaciones, reconoce derechos y proporciona procedimientos. No obstante, los mecanismos de creación, interpretación y cumplimiento son más descentralizados que los sistemas internos de cada estado. La cooperación y el conflicto no son realidades excluyentes. Dos estados pueden cooperar en materia comercial y mantener una controversia territorial. Pueden formar parte de una misma organización y sostener posiciones opuestas en determinadas organizaciones. Los estados pues siguen siendo centrales, pero no son los únicos participantes, por eso se incluyen múltiples sujetos y actores. Las organizaciones internacionales, los individuos u otros actores tienen una presencia creciente y diferenciada y está condicionada obviamente por problemas globales. Los problemas transfronterizos impulsan la cooperación, eh, al mismo tiempo pues pueden revelar pues desigualdades, intereses contradictorios y limitaciones institucionales. Ahora pues podemos establecer pues la relación entre comunidad internacional y derecho internacional público. La comunidad internacional constituye en el ámbito social, político, institucional en el que surge y opera el derecho internacional. Y el derecho internacional a su vez contribuye a ordenar esa comunidad. Ambos conceptos pues, se encuentran estrechamente relacionados. La comunidad internacional como una realidad social, pues las normas internacionales responden a las necesidades reales, los tratados comerciales surgen porque existen intercambios económicos, las normas diplomáticas, pues existen porque los estados mantienen relaciones oficiales, las reglas ambientales se desarrollan porque determinadas actividades producen efectos transfronterizos, los sistemas de derechos humanos responden al reconocimiento de que la dignidad y los derechos de las personas tienen relevancia internacional y por ello el derecho internacional no puede comprenderse sin analizar la realidad y la comunidad en la que funciona. El derecho internacional establece reglas ¿para qué? Para delimitar competencias, reconocer sujetos, crear organizaciones, crear tratados, solucionar controversias, determinar responsabilidades, proteger bienes y intereses, perdón, regular espacios y actividades internacionales. Estas normas van a proporcionar estabilidad y previsibilidad. Las transformaciones de la comunidad internacional pues sí generan cambios jurídicos cuando aparecen nuevas tecnologías, nuevos problemas ambientales, nuevas formas de actuación transnacional, el derecho debe de adaptarse. Y del mismo modo, las normas internacionales pueden modificar la conducta de los estados y fortalecer instituciones. Por eso, en consecuencia, la relación es recíproca. La comunidad internacional produce derecho y el derecho contribuye a organizar la comunidad internacional. No toda relación internacional está completamente regulada. Claro que existen materias en que las normas son generales, controvertidas o se encuentran en desarrollo. Tampoco todas las obligaciones tienen los mismos mecanismos de cumplimiento. Algunas cuentan con procedimientos judiciales, otras dependen de órganos políticos, mecanismos de supervisión o cooperación.
Por ello, debemos de evitar dos posiciones extremas. La primera sería afirmar que el derecho internacional controla plenamente toda la realidad internacional. Y la segunda sería sostener que por carecer de un gobierno mundial, el derecho internacional no existe o no es obligatorio. Y ninguna de estas afirmaciones refleja adecuadamente la complejidad del orden internacional. Supongamos que, bueno, varios estados identifican un problema común de contaminación marina, ¿no? Y cada uno conserva su soberanía y sus propios intereses económicos. Sin embargo, reconocen que la contaminación no puede resolverse mediante decisiones aisladas e inician una negociación y acuerdan obligaciones sobre prevención, intercambio de información y cooperación. Claro que este ejemplo muestra que la existencia de un problema transfronterizo, la presencia de intereses comunes y divergentes, la negociación entre estados, la creación de una norma internacional y la necesidad de instituciones de seguimiento, ¿no? Claro que todos estos ejemplos pues son un punto de partida sobre cómo interactúan las relaciones dentro de una comunidad. En síntesis, ya para no aburrirlos, pues antes de concluir, recapitulemos pues lo que vimos a lo largo de esta sesión. Pues, sí, primero, que la comunidad internacional es un ámbito global, plural, jurídicamente organizado y descentralizado. En ella participan los estados, las organizaciones internacionales, los pueblos y en determinados ámbitos los individuos. También intervienen organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales y otros actores con capacidad de influencia. Sus integrantes mantienen relaciones políticas, económicas, jurídicas, sociales, ambientales y de seguridad. Estas relaciones pueden ser de cooperación, coordinación, negociación, integración, competencia, tensión o conflicto. La comunidad internacional reconoce intereses y problemas comunes como la paz, los derechos humanos, la protección ambiental, la migración, la salud y el desarrollo sostenible. Se encuentra obviamente regulada pues, a través de tratados, costumbres, principios generales del derecho y otros componentes dentro del ordenamiento internacional. También cuenta con instituciones que facilitan la negociación, la cooperación, la vigilancia de compromisos y sobre todo la solución de controversias. Su estructura es, claro que descentralizada, porque no existe un gobierno mundial equivalente a un gobierno de un estado. La sociedad internacional enfatiza la coexistencia regulada y la coordinación de intereses. La comunidad internacional destaca la integración, los valores comunes y la solidaridad. El sistema internacional permite estudiar las interacciones y distribución del poder. El orden internacional comprende las reglas, principios e instituciones que proporcionan esa estabilidad y previsibilidad. La comunidad mundial se refiere de manera más amplia a la humanidad y a la sociedad global. La realidad contemporánea, pues sí, combina elementos societarios y comunitarios. No existe una integración completa, pero tampoco una simple justaposición de estados aislados. Finalmente, la comunidad internacional es el ámbito en el que surge y funciona el derecho internacional público, mientras que el derecho internacional contribuye a organizar, estabilizar y orientar esas relaciones entre sus integrantes. Y con esta explicación, pues hemos concluido el propósito de la videosesión, que es definir la comunidad internacional y reconocer sus principales elementos. El contenido desarrollado, pues sí constituye una base para los temas posteriores de la unidad de aprendizaje. Y a partir de esta sesión podremos comprender, pues con mayor claridad, cuál es la función del derecho internacional público, quiénes participan en la creación y aplicación de sus normas y por qué el ordenamiento internacional pues presenta características diferentes en los sistemas jurídicos nacionales. Les invito pues a revisar la grabación y los materiales disponibles en la comunidad de Seduca y consulte cuidadosamente pues cada una de las indicaciones y actividades correspondientes a este tema.
Recuerden que el estudio del derecho internacional público requiere comprender los conceptos, relacionarlos entre sí y emplearlos en precisión jurídica. La comunidad internacional, recuerden, no es únicamente el escenario donde actúan los estados. Es una realidad plural, dinámica, interdependiente, organizada mediante pues, normas e instituciones, pero marcada también por diferencias, desigualdades y conflictos. Comprender pues, esa complejidad sería fundamental pues, analizar el derecho internacional pues, a lo largo de nuestro curso. Y con esto, pues damos por concluida la videosesión 2 de Derecho Internacional Público 1. Muchas gracias por su atención y bueno, estas son algunas referencias que ustedes pueden, que mencioné, que pueden ustedes consultar. Hasta luego.